Bienvenidos un día más a las entrevistas de Periodista Digital. Hemos estado repasando la evolución de España desde la transición hasta la actualidad, primero desde el punto de vista político y después desde el punto de vista periodístico. Hoy queremos poner otro punto de mira no exento de interés y más aún ahora, el plano de los agentes sociales. Nuestro invitado es un testigo de excepción de cómo se configuraron estos agentes desde la dictadura a la democracia, puesto que está considerado el más importante dirigente de Comisiones Obreras después del fallecido don Marcelino Camacho. Don Julián Ariza, fundador de Comisiones Obreras, muchas gracias por estar hoy aquí en el plató de Periodista Digital. Gracias a ustedes. La verdad es que hay que empezar diciendo que no es usted un jubilado ni mucho menos, que es asesor, vicepresidente creo que ha sido del Consejo Económico y Social y aún con despacho. Bueno, una gentileza que tuvo el sindicato conmigo fue el nombrarme uno de sus representantes en este órgano consultivo del gobierno. Y bueno, estoy ahí sin ánimo lucrativo, pero la verdad es que estoy agradecido a mi organización porque tiene su interés la presencia y la existencia del Consejo Económico y Social, en tanto pues los anteproyectos de ley y los proyectos de reales decretos que tienen que ver con materia económica, social y laboral, antes de pasar a proyecto de ley, en su fase de anteproyecto, es decir, previo a su remisión a las Cortes, pues emitimos lo que se llama dictámenes sobre una serie de materias. Una de las últimas ha sido precisamente el proyecto de reforma de las pensiones. Vamos a hacer una especie de repaso a su trayectoria, que también es un repaso a la historia de nuestro país, que además una historia que aunque parece muy lejos, no lo es tanto, que es la historia de una España. Bueno, usted nació en un país prácticamente en guerra civil, con lo cual se tragó, si me permite, la dictadura completa. Entera. Entonces, la primera pregunta que le podrían hacer es ¿por qué se mete en el jaleo del sindicalismo en un régimen en el que estaban prohibidos los sindicatos? Que puede sonar ahora ingenuidad, pero realmente lo cómodo sería, oye, lo que decían de no te metas en líos, no te metas en política. Efectivamente, esa era una frase que yo escuchaba cuando inicié esto, muy jovencito. Es decir, yo empecé a trabajar desde muy niño, a los 12 años, y luego pues pasé a una empresa a los 15 años que se llamaba Cofares. Y bueno, pues en esa empresa fue donde de alguna manera empecé a experimentar la necesidad, sin ninguna influencia externa, sino simplemente constatando los problemas que teníamos los trabajadores, fundamentalmente laborales e inmediatos, pero también poco a poco la conciencia de la falta de libertades, de no poderte expresar, de no poderte manifestar, de no poder decir con claridad lo que pensabas. Y bueno, empecé a formar parte de lo que se llamaron comisiones espontáneas, que era una cosa efectivamente espontánea, no duradera, pues a mediados de los años 50 del siglo pasado. Luego en 1957 me eligieron enlace sindical en aquella empresa y bueno, ya hasta hoy. ¿Por qué lo hice? Pues sinceramente por la conciencia de que la relación que se establece en el mundo empresarial entre capital y trabajo era una relación desigual. Tú estabas muy subordinado y en aquella época muchísimo más a las decisiones de tu empresario y bueno, pues a veces tenías que reclamar y tratabas de hacerlo junto a otros para que aquello tuviera mayor eficacia. Y en ese proceso luego me trasladé a otra empresa en 1958, una empresa del metal, Perkins. La famosa Perkins Exactamente. Allí yo ya le conocía desde antes, pero en 1958 ya junto con Camacho, que era compañero de empresa, nos presentamos a las elecciones de 1960, siempre pues digamos con esa inquietud, o si se quiere una cierta rebeldía, porque veías muchísimas injusticias y veías que no tenías instrumentos para defenderte adecuadamente, pensabas en lo que pasaba en los países de tu entorno y eso hace que te comprometas en la lucha por la libertad, en la lucha por que cambiara aquel sindicato, desapareciera un sindicato que no nos representaba y que tuviéramos los mismos derechos que tenían países cercanos a nosotros como Francia o como Italia u otros países. Incluso los que hoy se declaran más antisindicalistas, dejaré para el final el tema de la posible campaña antisindicatos que puede existir, pero incluso de esos sectores se oyen comentarios con mucho respeto hacia los sindicalistas de la época del señor Camacho y usted, y un argumento que usan es aquellos sindicalistas, Marcelino el de la Percan, trabajaban. ¿Qué opina usted cuando oye ese tipo de comentarios? Bueno,
nosotros vivimos una época en donde había que organizarse y en cierta medida partir de cero, porque los sindicatos históricos estaban prácticamente desaparecidos y por eso surgió aquel movimiento de las comisiones obreras que se fue estructurando y ha terminado siendo el primer sindicato del país. Entonces, evidentemente, tú estabas en contra del sindicato vertical y como consecuencia de ello, pues no solo sufrías o podías sufrir represión, como efectivamente sucedió, sino que no tenías instrumentos nada más que tu propio centro de trabajo para hacer cosas y luego fuera de la jornada laboral intentar articularte con otros, organizarte con otros, pero también hay que decirlo en verdad, en aquel tiempo había los que teníamos cargos sindicales, que nos presentábamos en las empresas precisamente en contra de la propia organización por la que nos presentábamos. Recordar a todo el mundo que en aquella época todos estábamos obligados a la afiliación, empresarios y trabajadores, todos. Entonces utilizamos ese instrumento de la elección que se hacía en el centro de trabajo y nuestra actividad estaba en el centro de trabajo, pero hay que decir que también teníamos horas sindicales en aquellos tiempos. Yo recuerdo que había hasta 40 horas en las empresas de más de 1.000 trabajadores. Hablo de aquella época. Pero, insisto, la actividad central estaba, claro, en el centro de trabajo y luego aprovechabas a veces, aquí cerca hay relativamente cerca, hay una escuela que entonces ejercía de escuela sindical y cuando venías a los cursos que te daban de nacional sindicalismo, tú lo que aprovechabas es para reunirte con gente de otras empresas e ir organizando un movimiento frente a aquel sindicato y en defensa de los intereses de los trabajadores. No es que ahora los que estén en la responsabilidad del sindicato no trabajen en la empresa, tienen tiempo sindical, eso está organizado, eso es una evolución. Yo no creo que sea negativa, pasa en todo el mundo. Un sindicato hoy, que tiene además como el nuestro pues alrededor de 1 millón de afiliados, necesita una estructura, necesita un tiempo, y el sindicalista obviamente necesita horas, y lo que hacemos es esas horas que existen, a veces se juntan las horas de 5 representantes y de las 200 horas, por poner un ejemplo simbólico de una empresa grande, de esos 5, pues a lo mejor 160 se destinan para que una persona se dedique plenamente al sindicato. No tiene nada de anormal, no es ninguna concesión, sino simplemente un derecho, porque, repito, todo el trabajo de un sindicato, que a veces eso no se tiene en cuenta, de negociación colectiva, de seguir expedientes de regulación de empleo, de asesorar en las 1001 vicisitudes que hay a través de las relaciones de los trabajadores, intentar que haya una cierta formación, muchas cosas. Toda esa actividad, evidentemente, necesita dedicación, necesita tiempo, y por eso hay gente que procedente de las empresas, en un momento determinado, asume responsabilidades, utiliza, como he dicho antes, un tiempo sindical conjuntado y trabajan en eso. Cuando he visto su historia, lo que más me ha dejado frío es lo de más de 3 años, de 1967 a 1971, en prisión. Que los que pensamos que no aguantaríamos ni 2 meses, digo, más de 3 años, ¿bajo qué acusación o qué argumento se puede mantener a una persona tanto tiempo en prisión? Pues eso sería para... Sí, yo sé que estamos limitados de tiempo. A mí me procesaron 6 veces. 2 por delitos de prensa de la época, por libertad de expresión, porque hice unos artículos en una revista que editaba la JOC, las Juventudes Obreras Católicas. Yo no pertenecía a ellos, pero me daban sus páginas. Consideraron que aquello era injurioso para aquella organización sindical, me procesaron y me condenaron, pequeñas condenas. Me procesaron incluso por un telegrama que mandamos 3 de nosotros en unas elecciones en 1966 por dirigirnos al vicepresidente del gobierno exigiendo la libertad de un compañero que estaba haciendo campaña electoral legal. Entonces lo consideraron desacato y me volvieron a procesar. Pero lo gordo, los procesos gordos, que fueron los 3 del Tribunal de Orden Público, fueron por manifestación, por reunión, por asociación. El último de mis procesos me pidieron 10 años, 2 meses y 1 día. Y luego lo bajó el Tribunal Supremo,
pero estuve en la cárcel. Había estado detenido en enero del 67, luego estuve 2 semanas en la cárcel en abril, mayo del 67, y luego entré en octubre del 67 hasta octubre del 71. Estuve 4 años seguidos. Todos por lo que ahora son derechos que la gente considera normales, casi naturales. Bueno, pues eso no existía y por eso había que luchar. Lo hacías, ni siquiera pensabas que esto iba a ser al final en democracia una gran organización, pero tú luchabas porque estábamos en una dictadura que reprimía, que mataba, que juzgaba por derechos elementales de otros países. Pero a diferencia de otros, Comisiones Obreras luchaba para empezar pacíficamente, nunca solo la... Siempre lo hemos hecho así. Nosotros teníamos muy claro, yo recuerdo cuando estábamos en la cárcel, hablábamos, había presos de ETA con nosotros en aquella época, y discutíamos con ellos el por qué nos parecía que eso de la lucha armada era un disparate. Más allá de consideraciones morales, no se trata solo de eso, sino de una consideración de eficacia. Nuestra idea era que lo que tenía que hacerse es un movimiento amplio de, digamos, de oposición, si se quiere, de rebeldía, incluso de movilización pacífica frente a una dictadura que esa sí que era violenta. No quiero entrar en detalles, pero era una dictadura sangrienta donde las haya. El último, para no insistir mucho en este tema, pero un punto que no me puedo evitar preguntarle, ahora que en un momento parece que todo el mundo fue antifranquista y todo el mundo luchó contra el franquismo y políticos de todas las tendencias, de todos estábamos contra el franquismo, a usted que de verdad padeció lo que es el franquismo, lo que es la prisión, el Tribunal de Orden Público me contaba, no sé si era el de Hijas Palacios o el de Mateo Cánovas, ¿qué reflexión le provoca cuando oye ese tipo de comentarios de que todo el mundo estaba contra el franquismo? No es verdad. Lo único que sí debo decir, porque creo que era así, lo creo firmemente, yo vivía en una empresa, trabajaba en una empresa que tenía 1000 trabajadores, y eso te sirve un poco para detectar qué siente la gente de la calle, el trabajador normal. La dictadura no tenía muchos, digamos, militantes a favor. Tenía, por supuesto, decenas de miles y seguro cientos de miles. Pero lo que había conseguido, y eso se planificó desde el término de la guerra civil, era crear un clima de terror tan paralizante que incluso por empalmarlo con temas ya más recientes, no es ninguna casualidad que haya sido la generación de los nietos, no la de los hijos, la que ahora está insistiendo tantísimo en que haya una reparación sobre lo que hizo la dictadura y lo que pasó con los vencidos de la guerra civil. Y es que el terror que introdujo el régimen franquista entró en el tuétano de la sociedad, de alguna manera lo inmovilizaba y hacía que la gente, sin ser militante a favor o activista a favor, tuviera tanto miedo que se convocaba un referéndum y allí votaba todo quisque porque todo el mundo tenía ¿qué me pasará si no voto? Y eso no quiere decir, yo he comentado muchas veces, que cuando murió Franco creo que pasaron cerca de 200.000 personas a ver su cadáver. Tenía una base social sin ninguna duda, pero yo creo que la inmensa mayoría de los españoles estaba eso paralizada. Dejaba hacer, dejaba pasar, pero activistas en contra de la dictadura una minoría, eso es más que evidente. Un último punto relativo al régimen anterior, como le llamaban algunos, el tema de los derechos sociales, en la dictadura Franco, en la etapa final, parece que hubo una especie de división interna entre los que decían, los falangistas llamados, pues los herederos de Girón, el periodista Emilio Romero los defendía mucho, diciendo que eran como los que defendían de verdad a los trabajadores, los más, entre comillas, socialistas dentro de la dictadura, y que atacaban, y los del Opus Dei, que eran, entre comillas, los más liberales. ¿A ustedes cómo en la calle les llegaba algo? ¿Notaban alguna diferencia entre estas dos familias o en el fondo...? Pues ya lo creo. Yo he tenido, como decía al principio, una cierta fortuna de haber vivido todo eso en un cierto nivel. Yo conocí muchísimo a Emilio Romero. Yo escribí incluso varias veces a petición suya en el diario Pueblo. Es decir... ¿Durante el régimen? Sí. Se dice una cosa a favor de él. Emilio Romero era un personaje con muchísima influencia, pero él, de alguna manera, trataba, ¿cómo diría yo? Trataba de presentar una cierta cara crítica. Entonces, porque lo ha citado, y claro, yo he conocido, incluso nos llegamos a entrevistar con Solís a principios de enero de 1975, Camacho, 2 compañeros más y yo. Es decir,
Hubo un periodo entre 1963 y 1966 que un sector, que no es que fuera precisamente socialista o de izquierdas, pero era un sector que estaba convencido que había que lavar un poco la cara a la dictadura porque tenía repercusión internacional, afectaba incluso en una etapa de crecimiento económico como fue el desarrollismo de 1963 a 1971, hubo un sector que planteó cómo se podía hacer algo para limpiar esa malísima imagen que tenía el régimen en el exterior. Ese periodo, incluso yo recuerdo a Solís salir en la televisión invitándonos a que participáramos en las elecciones en la campaña de 1966. Eso fue un pequeño periodo que no se puede llamar de aperturistas, pero sí un intento de lavar la cara pensando que había que de alguna manera contrarrestar esa digamos, esa presión internacional en contra del régimen, y que incluso el que luego fue papa, pues yo recuerdo perfectamente que intervino, trató de interceder para que no se fusilara a Julián Grimau en 1963, sin éxito. ¿Pablo VI? El que fue papa, entonces era el cardenal Montini, y luego fue papa. Quiero decir que efectivamente había un sector de la dictadura que era afín, entre ellos Fraga y Barney, dicho sea con respeto a una persona ya muerta, pero a toda esta gente yo la he conocido personalmente y con algunos he tratado. Entonces, ¿y ese periodo qué pasó para que ese periodo de intento de apertura luego se parara? Porque era abajo porque, entre otras razones, nosotros estábamos aprovechando una cosa que se puso ya en marcha en 1958, que fue la ley de convenios colectivos. Antes todo lo determinaba el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, todas las condiciones de trabajo, los ascensos, el salario, todo, la jornada, el régimen de sanciones, todo, no había convenios colectivos. Se puso aquello en 1958 en la idea de que lo controlarían los falangistas del sindicato vertical, y si acaso a nivel de alguna empresa grande, bueno, pues si había una gente que no era afín, tampoco parecía que iba a ser demasiado problemático. Es al periodo al que me refiero. ¿Qué ocurrió? Que se desbordó para ellos, porque nosotros nos presentamos, ya digo, yo me he presentado a las elecciones del 57, del 60, del 63 y del 66, y luego ya no me pude presentar porque me metieron a la cárcel. Pero en todo ese periodo hubo gentes, éramos una minoría, pero una minoría muy activa y muy afincada en grandes empresas. Y entonces, claro, nos movilizábamos. Yo recuerdo que hicimos una marcha sobre Madrid en enero del 67, fue una de las detenciones que me hicieron con Camacho y que nos juzgó el Tribunal de Orden Público. Hicimos otra en octubre, que esa fue la que ya determinó todo lo que me cayó después. Actuábamos en manifestaciones en la calle, hacíamos huelgas, hacíamos muchas cosas, y un sector, el sector más ultra, uno de los caracterizados como más ultras de aquella época, era el llamado ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, y estos dijeron que ni hablar, y entonces, claro, como los tribunales estaban al servicio del régimen, hubo 2 sentencias del Tribunal Supremo diciendo que éramos una organización subversiva, comunista, al servicio del exterior. Hablaba de comisiones obreras, fundamentalmente, aunque no éramos los únicos que nos movilizamos, pero era con diferencia quienes más nos movilizamos. Y entonces vino otra etapa dura, estados de excepción de los muchos que ya había habido. Hubo uno nuevo en el 69, y luego ya ni siquiera se celebraban elecciones sindicales, se hacían cada 3 años, las pasaron a 5 años y solo dejaban presentarse a la mitad. En fin, fue una recuperación de la parte más violenta, más sangrienta, más sañuda del régimen de Franco. Blanco, los tecnócratas, un poco los que favorecieron que volvieran a esa aladura. Ahí volvieron, es decir, los que... porque en realidad no hubo grandes cambios de personajes, pero claro, sí hubo un cambio de actitudes. Entiendo. Es decir, hubo un periodo en donde un sector ensayó lavar la cara del régimen, y hubo un periodo dentro de la cúpula del régimen que tenía sus contradicciones. Ya hablo del régimen franquista. Un periodo de expectativa, pero cuando vieron que la más ligera permisividad, no es que nos legalizaran, pero actuábamos, y actuábamos abiertamente,
Y aunque de vez en cuando te llamaba la Brigada Político-Social, yo he tenido que ir hasta en una semana 3 veces a declarar a la Brigada Político-Social que tenía su sede en la Puerta del Sol. Era amedrentar en empresas a los trabajadores que se movilizaban, los echaban a muchísimos de ellos. Es decir, había represión. Pero la virulencia de la represión se vuelve a recuperar a partir de finales de 1966. Y ahí vienen los procesos, y ahí viene, bueno, pues el 1001, famoso. El 1001 que vino más tarde, sí. Y la duda sería, cuando acaba ese régimen, porque muere físicamente el jefe del Estado de la dictadura, y están muchos de sus compañeros encarcelados, ¿en qué momento, cómo se produce el cambio de una Comisiones Obreras que es presentado oficialmente como una organización criminal a el sindicato más importante de España en esa transición y en ese gobierno de Adolfo Suárez? No, realmente nosotros éramos los mismos. Lo que pasa que con pero ellos también eran los mismos, que sea claro, original. Pero no, ellos sabían perfectamente que era una campaña en contra nuestra, porque era la característica del régimen para justificar su represión. Pero bueno, nosotros creo, y ahí están los archivos, y ahí están sobre todo los expedientes del propio Tribunal de Orden Público, el grueso de los presos políticos, eso está estadísticamente constatado, del periodo de 1960 hasta la muerte, hasta la democracia, el 75% de los presos políticos eran de Comisiones Obreras o del PC, y algunos, como yo, éramos de las dos cosas. A mí me procesaban por Comisiones Obreras, pero yo pertenecía también al Partido Comunista de España. Entonces, como realmente éramos los principales artífices en la lucha por las libertades, los mayores protagonistas, no digo los únicos, los mayores protagonistas, claro, cuando llega el periodo de la transición, que además actuamos tanto a nivel político, el PC como tal, y nosotros como Comisiones Obreras, con un sentido de la responsabilidad inmenso. Eso habría que explicar en mucho tiempo lo que significó para nosotros, sin haberlo negociado, defender los acuerdos de la Moncloa, lo que significó para nosotros tenernos que movilizar para que se nos reconociera y lo hiciéramos pacíficamente. Todo ese proceso es el que determina que en la Constitución del 78 los sindicatos y las organizaciones empresariales estemos en el título preliminar de la Constitución. No somos una asociación más, es decir, tenemos una equivalencia en cuanto a categoría en un sistema democrático al que pueden tener los partidos políticos o las Fuerzas Armadas, y lo tenemos porque hay un reconocimiento de toda esa lucha en pro de las libertades en tiempos de la dictadura y de toda la responsabilidad en la primera fase de la propia transición. Ha mencionado los pactos de la Moncloa. Los que no tenemos mucha idea de economía siempre nos lo marcan como el punto de referencia. Pero me he dicho que los sindicatos apoyaron ese proceso, pero no contaron con ustedes para hacerlo. Fuentes Quintana no. Yo tuve entrevistas. Yo en aquella época yo fui el primer secretario de organización del sindicato, luego fui el responsable de las relaciones institucionales, y yo recuerdo, pero fue más tarde, ya en 1981, un encuentro con Fuentes Quintana, que era vicepresidente del gobierno, pero estaba orientado sobre todo a lo que era, digamos, la reforma de la seguridad social. Entonces, repito, eso es posterior. Pero los pactos de la Moncloa es un acuerdo político del grueso de las fuerzas con representación parlamentaria, y lo que había, eso sí, era una información, pero esa información venía por vía indirecta, es decir, venía, en el caso nuestro, pues la propia dirección del Partido Comunista, que estaba implicada en el proceso de los pactos, pues nos informaba cómo iba aquella evolución. Lo mismo pasaba con la Unión General de Trabajadores. Entonces la relación era más fluida, más cercana, pese a la independencia del sindicato, que siempre la tuvo, entre, sobre todo, la dirección del PC, para seguir estos procesos. Pero nosotros no fuimos, digamos, actores directos de la negociación de los pactos de la Moncloa. Pero sí hicimos algo, por eso hablo del esfuerzo por estabilizar la democracia, por estructurar un Estado que hiciera reformas para que nos fuéramos pareciendo a otros países de nuestro entorno, era que aun sin haberlo negociado, aun conteniendo alguno de los puntos de aquellos acuerdos, aspectos tan difíciles como el pasar de la inflación pasada a la inflación prevista
a la hora de negociar los convenios colectivos. En fin, son temas que ahora parecen que no tienen importancia, entonces tenían mucha. Pero lo hicimos en pro de estabilizar el país y yo creo que fue un acierto que lo hiciéramos. Pero insisto, no fuimos protagonistas directos de la negociación de los pactos de la Moncloa, pero sí protagonistas directos en su defensa ante la sociedad, en asambleas con trabajadores, porque eran polémicos, había sectores que no estaban de acuerdo. Si voy a hacer un balance de aquel gobierno Suárez, dicen que cuando unos motivos que pusieron los golpistas para el golpe de Estado es que la situación económica era muy mala, de que había mucho paro, pero también es cierto que no hubo una huelga general en aquella etapa, es verdad que tampoco había habido ninguna en ese momento, y que se habla bien generalmente de aquellos ministros de Economía, estoy pensando en Abril Martorell o en Calvo Ortega, se suele hablar bien de ellos en la historia. Usted, que no habla de la historia sino porque estaba allí y los conoció, ¿qué balance hace de aquel gobierno de UCD? En el tema social, me refiero, el tema de los trabajadores. Yo creo, ahí hubo una etapa inicial, muy inicial, que se trató, todavía no estábamos ni legalizados, hablo de 1976, se trató de hacer algún tipo de reformas, incluso una reforma que duró solo unos meses, que era muy curiosa, y era que cuando a un trabajador se despedía y tenía responsabilidades familiares y mayor de 45 años, la indemnización llegaba hasta 72 meses, dependiendo de su antigüedad en la empresa. Eso la gente lo ha olvidado, pero esa fue una reforma que se hizo en la primera fase del gobierno de Suárez, en el 76, pero un poco para contener toda la ola de movilizaciones que hubo en el año 76, que fue extraordinaria. Hubo 42.000 huelgas en 1976, de mayor o menor entidad, a veces de empresa, pero le llamaban conflictos colectivos en la época. Entonces, ¿qué ocurría? Allí había ministros, yo he tratado a Abril Martorell, por supuesto, a Calvo Ortega incluso le he tratado con posterioridad. Yo creo que en aquella época un poco la relación de fuerzas, que es la que determina una constitución muy progresista, no teníamos suficientes fuerzas para romper nítidamente con la dictadura, ni ellos tenían fuerza para mantenerla. Con lo cual hubo un equilibrio que es el que explica la transición, pero su saldo, que es la Constitución del 78, es altamente positivo. En ese proceso hubo personas que jugaron un papel importante. Hablo de los del otro lado, no hablo ya lo desde el nuestro, que lo doy por obvio. Pero, evidentemente, Suárez tuvo una actitud en general bastante positiva, por eso al final se lo terminaron cargando los más duros de la derecha. Abril Martorell era un hombre con mucha cabeza y tenía, ¿cómo diría yo?, una cierta sensibilidad hacia las cosas que nosotros pudiéramos demandar. Calvo Ortega también. Eran gente, digamos, de un centro-derecha, desde luego comparado con lo actual, eran progresistas. Por meter un personaje más que también apareció en la transición, que sería la patronal. O sea, de estar todo unido en aquel sistema sindical de dictadura, se configura una organización empresarial con dos personajes ya desaparecidos, Ferrer Salat y José María Cuevas. ¿Qué imagen tenía aquella COE? ¿La misma que ahora o...? Vamos a ver, yo conocí, antes de constituirse la COE, a Ferrer Salat. En un encuentro, le digo que es que he vivido tantas cosas. Entonces hicimos un encuentro en el Hotel Cuzco que al final no fructificó, hablo del año 76, que organizó el que entonces estaba delegado nacional de sindicatos, Rodolfo Martín Villa, y en el que estuvo Ferrer Salat, y entre otros estuve yo, que repito, no fructificó por una historia que no viene ahora a cuento, sería muy largo de explicar. Ahí conocí a Ferrer Salat, que, bueno, pues era un hombre que de alguna manera, también hay que decirlo, en honor de la verdad histórica, de alguna manera terminó aceptando e incluso defendiendo que se estableciera un sistema de relaciones laborales con un reconocimiento del propio papel, en este caso de los propios sindicatos. Eso es el periodo de configuración del Estatuto de los Trabajadores, hablo del año 79, pero ya con anterioridad, en la idea, digamos, de que hubiera posibilidades de negociación, no solo la negociación colectiva natural, pero sino de diálogo ya social en sentido más amplio, de participación. Y entonces hubo, obviamente, movilizaciones muy duras, algunas encabezadas por Ferrer Salat, contra una reforma que se quiso hacer con Adolfo Suárez en el gobierno, que era una ley de acción sindical en la empresa.
Y yo recuerdo que hicieron una movilización inmensa los empresarios porque el propio Ferrer Salat dijo que aquella ley era bolchevizar las empresas. Poco exageración. Pero, insisto, mi recuerdo de él, no solo porque esté fallecido, mi recuerdo de él era, a nivel personal, una persona bastante afable y desde el punto de vista de dirigente empresarial no era un ultra. Y Cuevas, al que he tratado mucho más, por razones obvias, porque he estado muchos más años, Cuevas era un hombre que, a pesar de que su procedencia era de un asesor jurídico dentro del sindicato no era vertical, era abogado, ¿no? Sí, pero lo cierto es que ese también siempre tuvo claro una cosa que es muy importante a reconocer, quizá por su propia procedencia ideológica, que no tenía nada que ver con la nuestra o estaba en el polo opuesto, pero sí tenía una idea del papel del Estado y una idea del papel de lo público. Y una idea de que, aunque estuviera limitado en cuanto al gasto, sí era necesario que este país tuviera un sistema público de pensiones, tuviera un sistema sanitario público. Es decir, tenían ese ingrediente que a veces ha quedado o ha pasado del aro muy sutil, lo cual era compatible con que él estaba defendiendo los intereses de los empresarios y teníamos unas broncas monumentales, los sindicatos con las patronales. Pero no lo digo porque estén fallecidos, no lo digo, sino porque creo que responden también a una época e incluso influye, su propia procedencia, donde en su debate en la época del estatuto, de lo que se podía aceptar, las condiciones del título tercero del estatuto en cuanto a la representación en la empresa, etcétera, etcétera, ellos terminaron aceptando que era necesario el normalizar un sistema de relaciones laborales, digamos, más equiparable a lo que era Europa, es decir, nada que ver con lo que era los tiempos del sindicato vertical, lo que se llamaba la sección empresarial dentro del sindicato vertical, que esos, no digo las personas, pero esos dejaban hacer que reprimiera el régimen, porque así se podía explotar muchísimo mejor a los trabajadores si no tenían libertades. Eso era pasado, esta gente ya miró un poco hacia adelante. Ya que mencionaba antes el PC, voy a meter un pequeño paréntesis, porque hubo un momento en que una división interna del PC se dice que también sacudió un poco al sindicato de comisiones obreras en la década de los 80. Así es. Para ser un poco el orden cronológico, hay una primera etapa en la que se produce corríjame si me equivoco, da la impresión de que se produce una especie de guerra entre, por un lado, el secretario general de entonces, don Santiago Carrillo, a quien usted conocería muy bien, contra los sectores, por un lado, más, entre comillas, renovadores o cercanos al PSOE, y también los más ultras, que parece que se unen contra el secretario general. Una extraña relación de los dos. No sé si mi análisis es correcto. Es bastante aproximado, bastante correcto. Yo compatibilizaba mi dedicación al sindicato con ser miembro del Comité Central y Comité Ejecutivo del PC. Todo eso también, no sé si puedo utilizar de nuevo la palabra suerte, pero bueno, he tenido la experiencia de haberlo vivido en directo. Aquí pasó lo siguiente, siendo el PC el partido por antonomasia en la dictadura, el que más se movilizaba y el que de alguna manera atraía, precisamente por su respuesta, por su compromiso, por su sacrificio, por sus cárceles, por sus muertos, el más activista contra la dictadura, pues había gente que de alguna manera se entroncó con el Partido Comunista, pensando que era el partido del futuro, como había sido en Italia el Partido Comunista Italiano después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces viene mucha gente que, como decía Carrillo, del que he sido muy amigo personal de siempre, mucho, decía Carrillo que, bueno, pues que era gente que realmente no tenía unas convicciones, digamos, identificables con lo que es el marxismo y el comunismo, pero sí eran gente de izquierdas, progresista. Entonces, claro, cuando en las elecciones del 77, pues sacamos solo 20 diputados y un 9 y pico % de votos, hubo mucha gente que se decepcionó. Y entonces empezaron a surgir tensiones. Gente que consideraba que el resultado no había sido el apetecido porque había demasiados de la vieja guardia que habían venido del exilio a la cabeza del partido. Algunos decían eso, cosa que si hubiera tiempo yo explicaría con nombres y apellidos, que es injusta. Había de la vieja guardia, pero una de las cosas que hizo Carrillo era renovar en el interior, en aquel periodo,
a las cúpulas de las organizaciones, sobre todo yo me acuerdo lo que hizo en Galicia, lo que hizo en Euskadi, lo que hizo en Andalucía, lo que hizo en Madrid, lo que hizo en un montón de sitios para meter gente de las nuevas generaciones. Como Adolfo Piñedo en Madrid sería. Por ejemplo, o Rafael Pillado en Galicia, o Gerardo Iglesias en Asturias, o Roberto Lerchundi en Euskadi. Es decir, era absolutamente injusta aquella acusación. Pero lo cierto es que lo que había en el fondo era un sector que se sentía incómodo porque no veía expectativas. Uno de los más honrados, que no voy a decir su nombre, porque era del secretariado del PC, ese se lo dijo a Santiago. Cuando se presentó por segunda vez a las elecciones, es decir, en el 79, le dijo, mira, si a mi edad no se es diputado, nunca se puede llegar mucho más allá. Me voy al PSOE. Y así lo hizo. Pero tuvo la honradez de decirlo. Otros no. Otros decían que la responsabilidad es que no había democracia. Eso por una parte. Y por el lado opuesto estaban los llamados prosoviéticos, que yo le podría contar y no parar, porque a mí trataron, esto que voy a decir aquí tiene su valor, creo, por lo menos periodístico, a mí el responsable del Partido Comunista de la Unión Soviética en España me invitó 2 veces a comer para que me identificara con la propuesta que ellos tenían. Hablo del Partido Comunista de la Unión Soviética, hablo de 1984, para el partido de Ignacio Gallego, el Partido Comunista de los Pueblos de España. Es decir, que lo he conocido muy de cerca. Entonces, ellos estaban haciendo ese trabajo porque Carrillo estaba estigmatizado por la gerontocracia del Partido Comunista Soviético, por eurocomunista, porque consideraban que no era un ortodoxo, porque defendía el socialismo libertad, defendía desde convicciones comunistas, bueno, pues unas figuras que pugnaban con lo que consideraban ellos la ortodoxia del marxismo-leninismo. Claro, pero esta gente influyó en muchos. Y además, como no había un resultado apetecible, pues al final hubo un movimiento que se llamó de renovadores por un lado y de ortodoxos o prosoviéticos por otro. Y nosotros en medio, los eurocomunistas. Eso es parte de esa crisis. Y eso, como a su vez muchísimos de los dirigentes de comisiones obreras, no porque los pusiera ahí el partido, sino porque se habían ganado el respeto de la gente en su lucha contra la dictadura, pero pertenecían al PC, pues también se posicionaron. Yo leo que llegaron un congreso de comisiones obreras en que hubo 3 listas, ¿no? La de Marcelino Camacho. 4. Yo me quedé. Una, la de Alfredo Clemente, que eran los prosoviéticos. Eso es. Usted con los eurocomunistas. La de Gerardo. No, perdón. Hubo una. Camacho sería la de Camacho, y luego había una cuarta que era de un componente que siempre ha tenido el sindicato, ahora están diluidos o desaparecidos, me refiero como tales, que era el movimiento comunista, la Liga Comunista Revolucionaria. Eso es. Unos, bueno, los del movimiento comunista no serían trotskistas, los de la Liga sí. Esa es una cuarta lista. Eso hubo en el Congreso, me parece que fue en el tercero o en el cuarto. Ya no me recuerdo. Es que uno podría entender que en una división en el partido, si se movilizan familias contra un secretario general, pues el secretario general pues acabe dimitiendo. Lo raro es que llegan a dar el paso, por aquí tengo el recorte, de la expulsión, o como llamaron ellos, la autoexclusión. Que además no solo a Querido, también a usted y a muchos otros. Nos echaron a 27 del Comité Central. ¿Qué pasó para que tuvieran que llegar a ese extremo? Que es como decir, había una diferencia de posiciones. Ahí ocurrió una cosa muy curiosa cuando, después de las elecciones del 82, donde ya no llegamos al 4% de votos y sacamos solo 4 diputados del PC, entonces lo que se produjo fue una situación insostenible y ya Carrillo dimite. Como hay que elegir un secretario general, que lo elegía el Comité Central, no un Congreso. Siempre ha sido así en el PC. Y entonces, pues se pensó en Gerardo Iglesias y se nombró a Gerardo Iglesias. El argumento era que donde que mejor quedó el partido en España, la región que mejor quedó fue en Asturias, cosa que es cierto. Allí, a una media general que no llegaba al 4, allí el partido sacó el 8. Pero ¿qué ocurrió? Que Gerardo Iglesias consideró que si con el liderazgo de Carrillo el partido había llegado a esa situación y había esa presión externa en contra del propio Carrillo, de los unos y de los otros, y sobre todo de los de aquí, que es otra historia para no haberla vivido, y entonces pues trató de desmarcarse de alguna manera de lo que había sido lo clásico en el PC. Y entre las cosas que se inventa lo que luego
es Izquierda Unida, lo que es Izquierda Unida. Pero en su origen, en Izquierda Unida, pues estaban, por ejemplo, el Partido Carlista, estaba el Partido Humanista, es decir, había una mezcla y además empezó de alguna manera a idearse algo así como una especie de unidad de la izquierda contra el PSOE. Y claro, nosotros nunca hemos concebido que la unidad de la izquierda fuera contra el PSOE, porque más allá de nuestra crítica al Partido Socialista, que la teníamos entonces y yo la sigo teniendo a la dirección, pero es un partido de la izquierda y nosotros siempre hemos hablado de todo lo contrario, hacer una casa común del conjunto de la izquierda. Esto supuso un enfrentamiento de naturaleza política, aparte de otros factores. Esa tensión fue creciendo, nosotros nos organizamos a través de una cosa que se llamó la Mesa para la Unidad de los Comunistas, etcétera, etcétera, y eso determinó que no se expulsaran del partido. Pero siguió en Comisiones Obreras. No, yo en Comisiones Obreras he estado siempre. De hecho, una cosa que me da atención y que también me llama atención al leer en prensa es que cuando don Marcelino Camacho decide retirarse, toda la prensa dice que va a ser usted el nuevo secretario general de Comisiones Obreras. Permítame, creo que ahora se podrá contar por qué declinó ser secretario general de Comisiones Obreras. No, yo no podía ser secretario general de Comisiones Obreras en la fase. Yo tenía, éramos compañeros de fábrica, compañeros de cárcel, y además yo he de decir que Camacho fue, de alguna manera, mi propio mentor, es decir, eso es decirlo en función de la verdad histórica. Éramos de caracteres muy distintos, empezamos a tener diferencias ya dentro de la propia cárcel, y luego eso se alivió, pero de alguna manera yo me identifiqué siempre, a nivel de partido, los dos estábamos en el comité ejecutivo, Camacho y yo. Yo me identifiqué. Él estuvo en la operación contra Carrillo también, se dice. Claro. Él estaba en contra de la línea que seguía la dirección del partido encabezada por Carrillo y yo estaba a favor. Es decir, yo creía que lo que hacía el partido en aquella época, sobre todo en el periodo del 79, en relación, entre otros debates, al Estatuto de los Trabajadores, lo que pasaba en el grupo parlamentario, en fin, es una historia muy larga. Y entonces, lo que de alguna manera sucedió es que todo el mundo pensaba que el sucesor natural tenía que ser yo, pero puedo contarlo aquí. A mí Marcelino me lo dijo, yo lo quiero dejar a la Secretaría General, pasar a presidente, y tú tienes que ser el que... Yo le decía que no dejara la Secretaría General en una conversación de vis a vis, que continuara, no era tan mayor, que debía de continuar, y que luego ya, cuando más adelante nos lo planteáramos, que buscáramos a un tercero de otra generación incluso distinta de la suya y de la mía, que somos generaciones distintas, pero bueno, que me parecía que había que meter a una persona joven. Y la cosa quedó así. Luego, más adelante insistió, ya en un tono más en el que me planteó que yo me desmarcara de mi identificación con Carrillo y su política. Yo le dije que no, que eso no lo iba a hacer, y entonces yo cuando presenté 2 veces, presenté una lista distinta a la suya en 2 congresos, yo no me presenté siquiera para secretario general. Yo eso lo consideraba descartado por 1001 razón. Es decir, no hay más motivo. Por una parte, yo nunca, eso se podrá querer o no se podrá querer, eso ya, pero les puedo asegurar que nunca me planteé. Yo tengo una idea de las direcciones colegiadas, de lo colectivo. No tenía ningún interés en encabezar, me parecía que lo que tenía era mucho y me parecía que había que meter a una persona más joven, como al final se hizo. Entonces, pero de todas maneras no tenía ninguna posibilidad, porque al estar enfrentado a la posición que era mayoritaria en el sindicato, que era la que se identificaba con Camacho, a nosotros nos llamaban los carrillistas, y hubo una cierta purga de gente que se identificaba conmigo dentro de la propia organización. Bueno, el titular con el que él a veces sacó el Congreso tras elegir a Antonio Gutiérrez es: el cuarto Congreso condena a Ariza al silencio. Eso es que yo incluso estuve 4 años. Es historia, yo esto ya no lo cuento. Yo estoy muy agradecido a mi organización, muy contento de haber participado en su creación y muy contento de cómo he sido tratado a lo largo, sobre todo, de los últimos 20 años, que sinceramente conmigo se ha portado muy bien, incluso la dirección actual, he de decirlo en honor de la verdad. Pero sí es verdad que hubo un periodo,
Yo estuve 4 años en la dirección del sindicato porque como era un histórico no me podían, digamos, dejar de lado, pero sin responsabilidades. Es decir, yo no tenía ninguna secretaría y estaba en la dirección. Es decir, un periodo muy difícil. Pero bueno, eso es historia. En este punto de historia, por concluir con esta parte de evoluciones extrañas, ¿qué cree que pasó entre Antonio Gutiérrez y Marcelino Camacho? Lo mismo quizá que entre Santiago Carrillo y Gerardo Iglesias. O sea, esto de que el sucesor que primero parece que es designado por... No, efectivamente, el que propone para secretario general, para sucederle, es Camacho a Antonio Gutiérrez. Que yo creo que Antonio Gutiérrez, más allá de lo que se puede decir, lo hizo bastante bien en su etapa de secretario general, lo creo así. Es decir, de alguna manera contribuyó mucho a una cierta modernización del sindicato y de su imagen. Pero claro, Camacho quería dejar la Secretaría General, pero no quería dejar de mandar. Y lo digo con todo el respeto y todo el cariño a su memoria. Y claro, se le nombra presidente, yo estaba metido en eso, claro, y yo veía que en las reuniones él como presidente intervenía y empezó a pugnar con, digamos, la orientación que de alguna manera encabezaba Antonio Gutiérrez. Entonces se quedaba cada vez más en minoría, pero esa pugna existía y entonces había una tensión en la dirección del sindicato entre lo que la mayoría de la dirección pensaba y lo que pensaba su presidente. Y él consideraba que él no era una figura de cooperativa y que él era el que tenía que de alguna manera dirigir las reuniones, era una concepción, repito. No. Entonces, claro, se llega a crear tal tensión en la cúpula del sindicato que al final se termina que en el Congreso, que me parece que fue a finales de los 80, no sé qué número de congresos porque ya vamos ya se ha hecho el 10º, se decide por la mayoría, por 600 y pico votos a favor y 300 y pico en contra, suprimir la figura de la presidencia del sindicato. Y eso es lo que pasó, esa es la historia, y repito que la cuento intentando contarlo como historia, no como yo estuve todo eso metido personalmente. Pero bueno, una de las ventajas que te dan los años es que te distancias, no solo en el tiempo, sino también interiormente. No tengo ninguna animadversión a nadie. Lo que entonces dijo el PC dirigido por Julio Anguita es que esa supresión había sido ordenada por la Moncloa y por Felipe González. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo sé cómo porque además yo no participé en eso. Es decir, yo voté, que era delegado de ese congreso y era miembro de la dirección del sindicato, pero justamente como formaba parte de la minoría que llamaban carrillista, pues esas cosas las deciden generalmente cuando llegan a los órganos regulares. Previamente se han puesto de acuerdo personas que tienen mucho poder dentro de la organización. Entonces, para aquello, desde luego, no contaron conmigo. Esa es la verdad. Quizá porque sabían que yo pues tenía pues diferencias con Camacho en una serie de cosas políticas y sindicales, pero vamos, la relación con él pues es la relación de una persona que conoces desde 1957. Y repito, durante muchos años yo le hablaba de usted, pese a ser compañeros de trabajo, porque me mereció siempre un enorme respeto, porque era sin ninguna duda un luchador. Y por terminar con la parte política, ¿usted estuvo en la operación para que los carrillistas se integraran en el PSOE? Sí. Nosotros, que era Alfonso Piñeda ya el que los lideraba, no era ya Carrillo. Sí, pasó lo siguiente. Nosotros al final, cuando nos expulsaron del PC, pues dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a casa? Porque claro, nos expulsaron nosotros, pero detrás de nosotros, no le estoy exagerando, había aproximadamente afiliados del PC que estaban en organizaciones que dirigía gente nuestra, que sumaban unos 27.000. Y de esos llegamos a tener en el nuevo partido que creamos, que era el Partido de los Trabajadores Unidad Comunista, llegamos a tener 15.000 afiliados. Pero nosotros no teníamos vocación extraparlamentaria. Entonces, ¿qué nos ocurrió? Nos presentamos a las elecciones del 86, nos presentamos a las europeas posteriores y no sacamos representación parlamentaria. Y entonces dijimos que teníamos que tomar una decisión. Primera decisión, hacer una negociación con la dirección del PC, es una cosa que la gente no sabe, para reintegrarnos en el PC. Eso no se sabe, pero es así. ¿Y no quiso Iglesias y Anguita? No quiso Anguita. Eso se discutió en un comité central. Y la mayoría, por poca diferencia, se negó.
Entonces, una vez que eso no fue posible, nos planteamos la disyuntiva de que, bueno, cada uno se vaya a su casa. Pero Anguita hubiera podido hacer que el señor Carrillo y ustedes volvieran al PC. Sí, claro. Esa petición se hizo y se denegó. Esto es historia, no. Esto es historia. Lo que pasa es que hay cosas que aparecen y cosas que no aparecen, porque bueno, fue un trámite en el que se hace esa petición de reingresar en determinadas condiciones y con alguna premisa, no le puedo precisar cuál, pero la voluntad era esa. Es decir, nosotros no teníamos, ni éramos socialistas ni socialdemócratas, yo no lo soy. Yo soy un eurocomunista y lo he sido también desde la dictadura. Y esas convicciones pues no se pierden. Lo que ocurre es que a la vista de que había, por un lado, una negativa a continuar siendo una fuerza extraparlamentaria, porque eso tendería a languidecer y no ser nada, a la vista de que no nos aceptaron la reincorporación al PC, hicimos una negociación con el Partido Socialista. La hicimos siendo secretario de Organización Chequia de Negas, le planteamos lo que éramos, que muchos de nosotros no estábamos tampoco en edad de cambios ideológicos, sino que bueno, teníamos una concepción de unidad de la izquierda que desde luego suponía fundamentalmente el entendimiento entre socialistas y comunistas y planteamos ingresar. Entonces queríamos ingresar como corriente y ingresamos, eso tampoco la gente lo sabe, nosotros ingresamos en el Partido Socialista como corriente, pero decidimos nosotros que nunca ejerceríamos públicamente como corriente, sino que nos fundiríamos dentro del propio Partido Socialista en el sector de izquierda que hubiera dentro de él, que en aquella época nosotros pensábamos que podía de alguna manera encarnarlo el sector que se identificaba con Alfonso Guerra. Esto es la historia, luego las cosas han sucedido como han sucedido, pero esta era la idea inicial. Entonces, nos admitieron, yo estuve varios años en el Comité Federal del PSOE con Adolfo Pinedo, tenía derecho a voz, pero no derecho a voto, porque estábamos integrados en ese Comité Federal como Fundación Nueva Época, me acuerdo que era el título, que era la fundación que de alguna manera recoge todos los documentos, todo nuestro historial como Partido de los Trabajadores, porque teníamos una revista, teníamos muchas cosas, y en representación, digamos, de ese colectivo que no ingresamos en el PSOE, la mayoría de los miembros del PT no ingresaron en el PSOE, pero bueno, en Madrid ingresamos unos 600, en Granada también unos 600, y en conjunto, de golpe, ingresamos en el PSOE algo más de 3.000. Y estuvimos, ya digo, varios años en el Comité Federal del PSOE. Una cosa para terminar con el caso del señor Carrillo. A mí me llamó la atención cuando ha fallecido, fíjese curioso, casi a la vez el señor Fraga y el señor Carrillo. Cuando murió el señor Fraga hubo en su mayoría bastante respeto, hubo quizá alguna excepción en algún columnista, pero en general bastante respeto. Cuando murió el señor Carrillo me pareció notar en la clase política mucho respeto, pero en la clase mediática, esto es un medio de comunicación, me llamó la atención que hubo una auténtica campaña de tantos años después y seguían tanto de todo lo que podríamos llamar la derecha en todos sus grados, incluso también en algún caso de la izquierda muy radical que los de la derecha, porque seguían siendo el de Paracuellos, y algún caso también en la izquierda muy izquierda que decía los cobardes que no se atrevieron a romper. Usted que conoció tanto a esta persona, ¿qué opinó de aquella actitud mediática cuando falleció esta Hombre, familia? yo, la percepción que tengo de ese momento, yo creo que se le trató en general con bastante respeto, incluso mediáticamente. Es verdad que hay una serie de prensa, no voy a decir cuál porque es conocida, pues no voy a hablar de la ABC o de La Razón o de una serie de periódicos que por sus propias identificaciones ideológicas pues han sido pues eso, anticomunistas viscerales. Y Carrillo pues era un comunista, lo fue siempre y murió siéndolo. Entonces, lógicamente, pues, y luego había una secuela que viene de la Guerra Civil, el tema de Paracuellos, que ese siempre pues ha perseguido la memoria de Carrillo. Siempre fue una persona que podía suscitar controversias por su trayectoria y su compromiso. Ahora, si lo vemos de manera objetiva y más allá del cariño y el respeto y la amistad que me unía a él, bueno, fue a verle el rey a su casa cuando estaba enfermo. Es decir, y me consta que era un hombre consultado
Es decir, tenía una experiencia política como pocos en este país, como pocos. Nosotros que estuvimos 25 años, los últimos 25 años de su vida, el grupo de Piñedo, de Belén Piñés, también fallecida, de Andrés Gómez y de un compañero que había sido concejal del Ayuntamiento de Madrid durante bastantes años, Rafa Merino. Estuvimos 25 años primero comiendo todas las semanas juntos con Carrillo y luego cada 15 días. Es decir, la relación que había entre nosotros hasta que murió, hasta que ya no pudo, en julio ya no pudo ir a la última comida. Fui a verle yo a su casa, en fin, algunas experiencias del final de su vida he tenido a nivel muy directo. Entonces era un hombre que no dejaba impasible a casi nadie que lo conociera. Es decir, era un hombre con mucha energía, con mucho coraje, con mucho carácter, pero con un bagaje de experiencia política que, claro, nosotros hemos sentido, muchos de nosotros, como una cierta orfandad, porque cuando pasan muchas cosas en esas comidas, ¿qué opinas, Santiago? Dínoslo. Porque tenía una visión bastante certera, no solo de la realidad, sino del devenir de las cosas. Lo que pasa que esa opinión nos parecía a nosotros certera y a otra gente pues no le pareció adecuada. Fue muy polémico también dentro del PC, cuando dijo que había que abandonar el marxismo-leninismo, por ejemplo. Ya las tensiones vinieron en el 9º Congreso, y luego pues el eurocomunismo, pues había sectores. Él era polémico desde ya en los años 50, cuando plantea la política de reconciliación nacional. Ya se le crea una fisura. Si es que estuvo a punto de ir al Gulag, es una historia que la gente tampoco conoce. Porque le plantean siempre como el amigo de Stalin y luego... ¿Cómo? Cuando plantea lo de la política de reconciliación nacional, la gente no sabe. Esto que le estoy contando tiene su importancia histórica. Que la dirección del PC se quedó en minoría. No estaba Dolores Ubarri en aquella reunión. Y eso era gravísimo en la época en que lo plantea. Y tuvo que ser pasionaria Dolores Ubarri cuando vino, porque estaba en aquella época, en aquella reunión no estuvo, estaba en Moscú, cuando vino a otra reunión que dijo, no, Carrillo tiene razón. Y entonces las aguas volvieron a su cauce, porque además en aquella época el Partido Comunista de la Unión Soviética mandaba en los partidos del resto del mundo. Es decir, es un hombre que ha tenido un coraje político y una visión política y una valentía, y no cuento cuando planteó lo de eurocomunismo y Estado. Bueno, otra herejía, la heterodoxia de Praga también hay... O cuando condenó la invasión por los ataques del Pacto de Varsovia. Es decir, era un hombre. Y claro, eso en un partido que tenía, en los años 50, tenía miles de presos en las cárceles, de una dictadura fascista y sangrienta. Y bueno, no sé si sabe los muertos. Es decir, la historia tan dura que ha tenido que venir el Partido Comunista. Claro, había mucha gente que para ellos la Unión Soviética era pues, algo así como no sé, la referencia básica, la madre patria. Paraíso, pero pues de alguna manera eso es la referencia, el punto. Y claro, a él no le sorprendería cuando cayó aquel régimen. Nada, en absoluto. Él lo predecía y tiene cosas escritas. Eso se vendrá abajo. Eso no se sostiene. Y eso está escrito, porque ha escrito muchas cosas. Nos hemos quedado casi sin tiempo, pero hay dos temas que quería meter sobre la actualidad. Que lo voy a ver que sean los dos polos, derecha e izquierda. Empiezo por la izquierda. ¿Qué le pasó a la izquierda en la actualidad? Usted se opuso al gobierno de Felipe González en muchos momentos, incluido en la huelga general, sí. Y también creo que ha sido crítico contra el gobierno Zapatero. Le he leído que dijo que era un gobierno de marketing. ¿Qué le ha pasado a la izquierda española? Yo creo que le ha pasado a toda la izquierda, incluida la española, que si tuviera que dar una explicación un poco macro, desde mi punto de vista, la socialdemocracia ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial un poco de las rentas de la Guerra Fría, es decir, de la lucha de bloques, capitalismo, comunismo, oeste-este. Entonces, en ese proceso, y eso se vio muy gráficamente en Italia, que el Partido Comunista no podía acceder al poder y el Partido Socialista, que apenas tenía entidad, tenía mucha influencia política en la sociedad italiana, entonces era como la visión de un cambio, de una superación del capitalismo no democrática que se atribuía a los comunistas,
y la visión democrática de un cambio de sociedad que se atrevía a la socialdemocracia y a los partidos socialistas. En el momento que se hunde el bloque soviético, en el momento que en el año 89 cae el muro de Berlín, por decirlo de una manera simbólica, en el momento que esa visión bipolar del mundo desaparece, la socialdemocracia empieza a no ser útil como lo había sido con anterioridad para Occidente, para el sistema capitalista, y empieza a enseñar la limitación de su propio discurso transformador. Y entonces hay un proceso que también hay que ligarlo al cambio que se produce en la sociedad, donde ya empiezan a ser partidos interclasistas, cosa que no critico, me parece normal, y empieza a producirse otro fenómeno, y es que ideológicamente, digamos, la idea transformadora, la idea de cambio se va diluyendo, y como son partidos de poder y de alternancia de poder, terminan ejerciendo el poder con diferencias que para la mayoría de la sociedad aparecen como muy sutiles. Los dos, el neoliberalismo de derecha y el neoliberalismo de izquierda, pero dos en el mismo. Es decir, yo no llamaría neoliberalismo, pero cuando se ejerce el poder, pues resulta, eso se ha visto en Alemania con Schroeder, o se ha visto en Gran Bretaña con Tony Blair, por poner ejemplos. Y entonces, claro, llega un momento en que la batalla ideológica y la batalla política la ha ganado la derecha. Y en el lado, hay hegemonía de la derecha, pues, y se explican muchas cosas. Terminar con ese tema, en la derecha, aunque a ellos no les gusta el término derecha, ¿no? Los liberales o los conservadores, el gobierno actual, el Partido Popular, que no sé muy bien qué etiqueta es con la que ellos se sientan más identificados y centristas. Es un partido de derecha puro y duro. Usted ha conocido todos los gobiernos de España. ¿Cómo ponen el terreno de los derechos sociales al gobierno actual? ¿Se diría que es el peor gobierno? ¿Diría que es quizá el que tiene una situación más difícil? Para concluir, ¿cómo lo enjuician? Pues mire, creo sinceramente, y repito, que intento, en la medida de mis capacidades, ver las cosas no con, digamos, frialdad, porque soy una persona que todavía me creo en lo que pienso y quiero seguir peleando, pero bueno, intento ser objetivo. Este gobierno atraviesa, como le pasó en la etapa final al gobierno Zapatero, un periodo difícil. La crisis está ahí, es un hecho real. Pero este gobierno, yo voy a publicar precisamente hoy, yo escribo en una revista también digital, un artículo, escribo cada 2 semanas. Y hoy hablo de este tema. Entonces, en ese artículo que escribo, pongo un ejemplo. Desde 2009 al cuarto trimestre de 2012, la distribución de la renta, lo que va a salarios y lo que va a excedente empresarial, ha pasado de ser el 54% para rentas del trabajo en 2009 y el 46% para rentas de capital, a ser menos del 50% para las rentas del trabajo y algo más del 50% para las rentas del capital, en 3 ejercicios. Es decir, pongo esto simbólicamente para expresar que este gobierno ha hecho un tipo de política que lo que ha producido es un aumento de las desigualdades. Antes de la crisis, el 20% de la población que más tenía respecto del 20% de la que menos tenía una proporción de 5-1. Ahora la tiene de 7-1. Es decir, más allá de toda esa serie de medidas que están tomando, que van todas en una misma dirección, más allá de las limitaciones de la crisis, más allá de, digamos, de las dependencias que se pueden hacer por pertenecer a la Unión Europea, la orientación de este gobierno es una orientación que tiende marcadamente a cargar el grueso de los sacrificios de la crisis sobre las clases menos favorecidas, las capas medias, y por el contrario tiende a favorecer a las capas altas, a las capas que mal tiene. Para mí es el gobierno más antisocial, más que los gobiernos de Aznar, desde que se inició la transición a la democracia. Pues don Julio Ariza, créame que ha sido un placer haber contado con usted en esta entrevista en Periodista Digital. Bueno, pues muchas gracias y disculpo el que me he extendido en exceso,